Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos. Les habla su anfitrión Sebastián Cova, grabando desde Caracas la tarde del viernes 28 de junio, ya se nos fue la mitad del año. Les pido primero que nada disculpas por la desaparición. Tengo ya más de una semana sin internet en la casa. Era mi intención hacer un capítulo la semana pasada, aunque en realidad no había mucho de qué hablar, pero pensé que había un par de ideas ahí que estaban flotando en mi cabeza. Pero no tengo internet en la casa. Entonces, bueno, eso me convenció de que no era el momento y lo hacía después. Hoy estoy de regreso porque, como deben saber, ayer jueves 27 de junio tuvo lugar el primer debate presidencial en la contienda por la Casa Blanca en los Estados Unidos entre el candidato republicano, presunto candidato republicano sería el título exacto, pero no me voy a poner con esos purismos, Donald Trump, y el presidente y también presunto candidato demócrata, Joe Biden. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pasemos entonces a hablar del asunto y después me iré, al terminar esto, a el wifi de algún Farmatodo o Automercado Gama a subir desde ahí el capítulo. Entro en materia. Pues bien, entrando en materia de una y arrancando con la opinión. El debate fue terrible por culpa de los dos candidatos y ha tenido unas enormes consecuencias hasta ahora. No han ocurrido ni primeras 24 horas en la opinión sobre el presidente Joe Biden. El debate es históricamente notable porque es la primera vez que se hace un debate tan temprano en el ciclo electoral. Los debates presidenciales, que son usualmente dos en formato, los dos o tres candidatos hablando frente a un panel de periodistas, a un moderador, perdón, y no un panel, sino un moderador, respondiendo las preguntas y luego refiriéndose a ellos de forma indirecta. Y por lo general también había un debate que a mí me solía gustar mucho, que es en el que responden preguntas directamente del público. El ciclo electoral anterior no ocurrió este segundo debate porque coincidió con el momento en que Donald Trump se enfermó de COVID y entonces hubo que suspenderlo, y luego hubo un tercer y último debate que en la práctica fue el segundo, que se parecía al primero. En aquella oportunidad el primer debate fue muy desastroso. Trump constantemente interrumpía a Biden hablando por encima del otro. Los micrófonos no se apagaban usualmente en los debates. Y entonces, bueno, para el que iba a ser el tercero, que terminó siendo el segundo y último, se pusieron unas reglas de que si eso pasaba, el moderador tenía la potestad de apagar el micrófono del que estuviese hablando por encima del otro. Y eso, parece mentira, fue suficiente para moderar a Trump. Entonces, de aquella mala experiencia había quedado la duda si en esta oportunidad iba a haber debate. De hecho, entre otras cosas, porque al interior de la campaña presidencial o nominatoria republicana, Trump no quiso participar en los debates con los contrincantes. Entonces había la duda de que si las dos partes iban a querer esto. Al final, en abril, se anunció que sí iba a haber debates, y iban a ser dos. El primero iba a ser a finales de junio y el segundo y último en septiembre. Y además un debate vicepresidencial, que también siempre ocurre un debate vicepresidencial, porque recuerden que el vicepresidente es la persona que tiene que asumir el cargo de presidente en el caso de que el presidente quede incapacitado, renuncie o se muera. Cosa que la última vez que sucedió fue en 1974, cuando renunció Richard Nixon y asumió su vicepresidente Gerald Ford. Y antes de eso, por supuesto, en 1963, cuando fue asesinado John Kennedy y asumió su vicepresidente Lyndon Johnson. Pues bien, sí ocurrió el debate. Está esta curiosidad de que iba a suceder muy temprano, tan temprano que ninguno de los dos candidatos oficialmente lo es. ¿Qué es lo que son ellos formalmente? Bueno, Trump es expresidente, Biden es el presidente titular, the incumbent, como dice en inglés, pero son los que hasta ahora ganaron las primarias de su partido. Pero como expliqué en capítulos anteriores, las primarias son en realidad unas elecciones de segundo grado donde el votante que está habilitado para votar en cada uno de los 50 estados
y territorios habilitados, escoge a los delegados que van a ir a representar a ese estado en la convención del partido que toque. La convención, que es formalmente el órgano supremo del partido, que se reúne una vez solamente cada 4 años para nominar al candidato presidencial y escribir la plataforma ideológico-programática, es la que formalmente le ofrece la candidatura a una persona y esta persona la acepta. Es por eso que cada vez que aparece el vicepresidente, que aparece la segunda noche usualmente, las convenciones suelen durar 3 días, la segunda noche cierra con el discurso del candidato vicepresidencial y la tercera y última noche cierra con el discurso del candidato presidencial. En ambos casos siempre ellos dicen, lo primero que dicen al aparecer en el escenario es: gracias a los miembros de la convención, a los delegados, acepto su candidatura. Y entonces a partir de ahí es que formalmente ellos se convierten en candidatos. Hasta este punto ellos solamente son los candidatos presuntos o presuntos candidatos porque ganaron las primarias, pero los delegados no se han reunido en las convenciones que van a tener lugar en agosto, en el mes de agosto. Entonces este debate fue único porque por primera vez se hace el debate antes de la convención. A diferencia de todos los anteriores, los debates presidenciales se han hecho de forma fija y continua, sin interrupciones, desde 1980. Este debate, todos esos debates, ocurrían después de que tenían lugar las convenciones, que es cuando formalmente también arrancan las campañas. Las campañas empiezan después de que ya han tenido lugar las respectivas convenciones y las candidaturas quedan oficialmente inscritas. Eso es el papel, porque evidentemente los candidatos a veces están hasta 2 años antes haciendo actividades de campaña. Ahora bien, para hablar ya de lo de anoche, lo que se esperaba, lo que todo el mundo decía, bueno, el que tiene más que ganar aquí, era lo que yo le había leído más de un experto, es Biden, porque a Biden se le está criticando básicamente que por su avanzada edad luce una persona tan frágil que puede que esté teniendo demencia senil o simple y llanamente no esté total y completamente lúcido o en capacidad de asumir el cargo que lleva ejerciendo ya casi 4 años. Entonces todo el mundo decía, bueno, mira, si sale hablando como apareció en el Estado de la Unión, que es el discurso que tuvo lugar en marzo, en el Congreso, que es el discurso que tradicionalmente los presidentes dan al Poder Legislativo para decir: esto es lo que hemos hecho desde el año pasado y esto es lo que necesito de ustedes, Congreso, que me ayuden a hacer en este año. Ese discurso, que suele ser un discurso muy formal en el que por supuesto el presidente de turno siempre habla maravillas de su gestión, en este caso, y hice un capítulo sobre eso en su momento, la intervención de Biden fue abiertamente un discurso de campaña electoral donde le tocó las narices, como dirían los españoles, a los republicanos en el Congreso, que además desde enero del año pasado controlan la Cámara de Representantes. Entonces, bueno, todo el mundo dijo: oye, mira, Joe Biden está súper pila, sí, es de edad avanzada, pero el hombre se luce estar completamente en sus cabales. Entonces, bueno, la gente decía, tiene que lucir igual en este debate y acaba con las críticas de que no está en capacidad, porque recordemos, él y Trump solo se llevan 4 años. Es decir, los dos son los candidatos presidenciales de mayor edad que han competido en la historia de la República Americana. Entonces, con que no luzca mal, ya gana. Y bueno, sorpresa, lució mal. Lució muy, muy mal, de verdad. De entrada, ya una de sus primeras respuestas a una pregunta patinó horrible. Yo lo estaba viendo retransmitido primero por Bloomberg y luego por BBC World. No sé por qué me quitaron la señal de CNN. Y además, como saben, no tengo internet, no podía verlo en línea. Y yo en primer momento, cuando veo la primera respuesta, dije: yo estoy oyendo mal, porque este tipo aquí la perdió. Y después de que calentó un poco, me lució un poco más en sus cabales, dije: no, fue que yo vi mal. Pero después de que el debate terminó y vi las reacciones, dije: no, sí es verdad lo que yo vi. Este tipo respondió muy mal ya en las primeras preguntas. Además, aparentemente venía saliendo una gripe, entonces estaba muy ronco, tosía cada rato, se llevaba la mano a la boca, dejaba la boca abierta y además grabando mientras respondía Trump o hablaban los moderadores, que en este caso eran 2, porque era un debate además organizado por CNN. Tradicionalmente hasta 2020 los debates eran organizados por una comisión interpartidista. Esa comisión
desapareció, ya no existe, y entonces ahora se le pidió a una empresa privada que lo organizara. Lo iba a hacer CNN, y el siguiente de septiembre está planeado que lo haga el canal ABC, que es uno de los 3 grandes canales de señal abierta, histórico. Entonces, mientras los moderadores hablaban, dejaban la pantalla dividida, o mientras hablaba Trump, y veíamos a Biden con la boca abierta, como perdido, con la mirada ida. A veces bajaba para ver sus notas y lucía como si estuviese quedándose dormido. De verdad fue muy triste y patético. Entonces, bueno, todo el mundo está escandalizado de que, mira, si teníamos sospechas de que Biden no está en su capacidad de gobernar, pues ahora han quedado disipadas. Por el otro lado, Trump, sin embargo, pese a que se moderó un poco en comparación a lo que fue aquel famoso primer debate en 2020, Trump sigue siendo Trump. Mintió olímpicamente en prácticamente todas las respuestas que dio. No había sustancia en ninguna de sus explicaciones programáticas. Todo era básicamente: yo lo voy a hacer bien porque yo soy grandioso, yo soy el mejor presidente de la historia y mi contrincante es el peor presidente de la historia. Y no ofrecía datos, no explicaba absolutamente nada. Fue terrible. Sin embargo, Trump, que es apenas 4 años más joven que Biden y ha llevado toda su vida un tren de existencia, vamos a llamarlo así, mucho más disoluto y juerguista que el de Biden, pasando por 3 matrimonios, fiestero, típico playboy neoyorquino. Sin embargo, luce 20 años más joven. O sea, Trump luce como en sus tempranos 60 a lo sumo, y Biden lucía como de 100 y pico, cuando apenas se llevan 4 años. Y además, por el tipo de vida de Trump, podría ser Trump el que de repente muriese primero por una apoplejía, un infarto, una cosa así. Sin embargo, no es lo que luce. Y en política, lo que luce es lo que más importa. Parece mentira, pero sí, la política, que es tan importante, es también, sobre todo la política electoral, es un ejercicio de apariencias como ningún otro. Los ejercicios de seducción, todas esas cosas, ahora que yo estoy tratando de conseguir una pareja en Tinder, entonces tú lees lo que las mujeres ponen en Tinder. Si hacemos match y me saludas con un hola, ¿cómo estás? Hasta ahí llegaste, y cosas así. El arte de la seducción es toda esta paja de que tienes que lucir que eres de pinga, pero no estás demasiado interesado, porque entonces luces que estás desesperado. Entonces, no, eso es nada en comparación con la política electoral. En la política electoral tú tienes que lucir que lo quieres, pero en realidad no lo quieres, que eres propio, estás sobrado, pero en realidad estás interesado en el asunto. Es una cosa donde nada más todo varía, porque estás queriendo convencer, en vez de a una persona, estás queriendo convencer a millones. Y ahora, en tiempos de redes sociales, donde además están comentando un montón de robots programados, que no son personas, pues son cuentas falsas, peor, pero que por más que sean cuentas falsas, logran imponer una opinión al menos por unas horas. Entonces, bueno, sí, Trump lució mucho más energético, mucho más en sus cabales, pese a que, si uno analiza lo que dijo, no dijo absolutamente nada de sustancia. Todo eran un montón de mentiras y exageraciones y de insultos. Casi no respondió a las preguntas que le hacían los moderadores, sino que entonces lo que hacía era responder, porque Trump es de una volatilidad, y como dicen en inglés, tiene la piel muy fina y no puede soportar la más mínima crítica, porque siempre tiene que correr a responder, y responde como a veces como un niñito. O sea, las respuestas son como ¿y tú? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces le planteaban un tema, y lo que decía, ya va, pero es que yo quiero responderle, y se le iban todos los minutos. Y ahí creo que los moderadores, que si bien hicieron un buen ejercicio, ahí fallaron enormemente, porque y esto también pasó con Biden, pero con quien más pasó fue con Trump. Cuando el candidato, en este caso la inmensa mayoría de las veces Trump, no respondía a la pregunta, sino lo que hacía era responder las críticas de su contrincante, los moderadores en un primer momento decían, bueno, presidente, le queda, o le decían expresidente, le quedan 76 segundos, puede responder la pregunta. Y lo que hacía era, una vez más, atacar al otro sin responder. Algunas preguntas eran muy pertinentes y muy importantes. Me parece que la selección de preguntas era muy buena para los dos. Y sin embargo, Trump no las respondió prácticamente nunca. Y entonces, ya cuando él toreaba
la pregunta una segunda vez, entonces los moderadores pasaban a otro tema. Eso me parece que está muy mal, porque entonces ya a los 5 minutos tú aprendes, mira, yo con no responder tengo. Debieron, yo creo que si no se podían tocar todos los temas, es difícil decir, criticarle esto a un moderador, porque mira, tenemos solo 90 minutos, hay 2 pausas publicitarias. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si un candidato no responde? Nos quedamos pegados en el tema al riesgo de que consumamos 30, 45 minutos de los 90 que tenemos programados para esto, y entonces queden un montón de temas por fuera. Pero la otra opción, que es la que ellos aplicaron, es bueno, entonces terminamos dando la impresión de que lo que respondas o no respondas no importa, porque igual vamos a pasar a otro tema. Entonces ahí es uno de esos casos en los que mal si lo haces y mal si no lo haces. De todas maneras, yo hubiese preferido el riesgo de insistir en las preguntas. Hubo 2 casos en las que Biden, en mi opinión, no respondió lo que le estaban preguntando y torió la cosa. Y en el caso de Trump, creo que es exactamente al revés. Creo que hubo solamente 2 casos en los que sí respondió, y respondió sus típicas locuras de que yo lo haré bien porque yo soy el mejor y cosas así, ¿no? Pero cero especificación de análisis, de elaboración de las políticas en que van a consistir y todo. Por otro lado, por más mal que hablara Biden, por más que se le fueran las ideas en más de un rato y se quedara pegado, recuerden que en parte lo de quedarse pegado es porque Biden nació tartamudo, y él se curó de eso en la preadolescencia, pero le quedan a todos los tartamudos que se les cura eso, o que logran que logran superar eso, siempre le quedan momentos en los que se quedan pegados. Y Biden fue famoso en toda su carrera como senador. Incluso Biden ya había coqueteado con una candidatura presidencial compitiendo en 1988, y en aquella oportunidad fue el primero que se retiró justamente por problemas verbales. Ha sido una firma de Biden toda su vida, por supuesto, agravado en este punto a los 81, casi 82 años. Él cumplirá 82 a finales de este año. O sea, él cumpliría 82 después de la elección, sea reelecto o no. Y terminaría su periodo con 86 años. Lo cual hay que verle la cara. Por más bien, yo soy de la opinión que el gobierno de Biden ha sido bastante bueno, impresionante. A mí me parece que ha logrado unas políticas públicas que se aprueben, incluso por vía legal, que es decir, que el Congreso te las apruebe, impresionantes. A mí me parece que incluso en 2 años había logrado más que Obama en 4. Por supuesto, esto parte de la idea de que muchas de las propuestas programáticas de Biden me gustaban de entrada. Si uno parte de una postura político-ideológica contraria, entonces te horroriza, pero igual, independientemente de que uno le gusten o no, el hecho de haberlas logrado es lo que es impresionante, y es lo que estoy queriendo evaluar aquí. Le estoy agregando adicionalmente que varias de esas políticas me gustan. Por ejemplo, la de Build Back Better, el Chip, creo que se llama Chip Act, y esas son las 2 que más me impresionaron, que más tenían cosas que me gustaban, pero además, así no me gustara, que las lograra aprobar, es lo que es realmente impresionante. Yo creo que la forma en que ha manejado la guerra en Ucrania también ha sido loable e impresionante, y con menos acierto, pero también la forma en que está caminando esa tenue y muy volátil cuerda floja que es lidiar con el problema de la guerra actual en Gaza, desde que empezó el 7 de octubre pasado. También creo que lo ha sorteado más o menos bien, con sus tropiezos, pero lo ha hecho también bien. Sin embargo, eso no importa, porque lo que importa es la impresión que da. Si Biden se ha caído, si existen montones de videos en las que se caen subiendo las escaleras del Air Force One, en la que se cae al terminar un meeting, en la que se cae montando bicicleta justo enfrente de los periodistas que están al cierre del recorrido para hacerle preguntas, eso da muy mala imagen, y anoche la agravó completamente. O sea, cualquier idea positiva y optimista que habíamos podido tener cualquier persona luego de su actuación en el discurso de la Unión, en el Estado de la Unión en marzo, yo creo que quedaron muy maltrechas, cuando no simplemente reducidas a cero, con su desempeño de anoche. Yo no creo que realmente Biden esté tan
incapacitado para ejercer lo que ha ejercido hasta ahora. Sin embargo, y yo creo que una cosa es cómo eres tú en la privacidad de la sala oval, de la oficina oval, recibiendo a tus los reportes y hablando con tu gabinete, a cómo tú te manejas en la campaña. Son dos cosas diferentes, por más que queramos verlas en ellas una sola. Pero aún así, sí creo que, oye, una cosa es lo que ha hecho hasta ahora y una cosa son los retos que le esperan en los siguientes 4 años, donde terminaría cerrando con 86. Yo tengo parientes que están en el mismo rango de edad de Biden. De hecho, mi papá tendría 85. Mi papá, por supuesto, murió hace 11 años, a los 74. No lo vi decaer cognitivamente, pero he visto parientes de la misma edad que tendría mi papá y sí los veo muy disminuidos, algunos de ellos ya más de allá que de acá. Entonces digo, oye, mira, es una edad muy fuerte. Sin embargo, ahorita esta misma semana, hace 2 días, el miércoles, asistí a una charla en la CAF, en la Corporación Andina de Fomento, donde uno de los invitados era un biólogo francés y el otro era el odontólogo y naturalista venezolano Charles Brewer Carías, que fue compañero de mi papá en el colegio. Ellos estudiaron juntos en la Salle de Tienda Honda, se graduaron juntos de bachiller. Es decir, Brewer Carías tiene la misma edad que tendría mi papá y me sorprendió verlo dando una charla. Por supuesto, si te das cuenta que cuando le hacías una pregunta tenías que hacérsela varias veces, pero una vez que saltaba a responderla era impresionante, de verdad. Entonces bueno, la edad es una lotería. Ahí está, Trump es apenas 4 años menor que Biden y luce como si fuese 20 menor, está muy energético. Pero además, por más que yo crea que Biden al interior de la sala oval sí ha estado manejándolo bien hasta ahora, yo no sé si lo podría seguir haciendo en adelante. De hecho, yo soy de la opinión, o de la, no, de la creencia, perdón, no es una opinión, es una creencia que me ha estado rondando la cabeza todo lo que va de este año, y ahorita la expreso por primera vez aquí en público y registrada, que yo creo que incluso si Biden saliese reelecto, yo veo una considerable probabilidad de que él muera antes de concluir el periodo. Es decir, que muera antes de enero de 2029. Con lo cual tendría que, bueno, asumir la vicepresidente, Kamala Harris y todo eso. Todo eso me llevaba a la idea de que a mí me hubiese gustado que Biden, que de hecho él, parte de su campaña en 2020, en algún momento él la llegó a vender así, que él era como un puente generacional, él iba a servir para que las nuevas generaciones, irónicamente el más viejo de todos, sirviese para que las nuevas generaciones llegasen al poder, y yo creo que en un primer momento sí lo creyó así. Lamentablemente, bueno, no sé si por ego, creo que esencialmente es ego, pero de ahí deben estarse mezclando otros factores, decidió lanzarse. Él anunció su deseo de postularse a la reelección en julio del año pasado, es decir, hace prácticamente un año. Con lo cual ya le cerró las puertas a cualquier otro candidato, empezando por Kamala Harris, porque usualmente quien ocupa el cargo de vicepresidente suele partir como favorito. Suele, no necesariamente, pero suele. Pero también no solamente a Kamala Harris, sino al gobernador de California, Gavin Newsom, a la gobernadora de Michigan, que no me logro aprender cómo se pronuncia el apellido, y cualquier otro bateador emergente que estuviese por ahí. Incluso hubo un empresario y creo que ex legislador, Dean Phillips, que fue el único demócrata que retó a Biden en las primarias y que no llegó a lejos. O sea, las bases no lo quisieron, su candidatura no cuajó, toda la élite del partido dijo si el hombre es Biden y se queda. Entonces, bueno, yo creo que eso fue un error. Yo creo que hubiese sido mejor decir, bueno, señores, ya yo cumplí mi misión, yo saqué al país del atolladero político en el que lo había metido Trump. No estoy diciendo que yo crea eso, estoy diciendo que es como lo podría haber vendido, y ahora ya listo, como prometido es deuda, vengan las siguientes generaciones. Y él podía incluso no levantarle la mano a Kamala Harris, él podría haberse quedado callado. Lo normal hubiese sido que le levantase la mano a Harris, porque, bueno, ¿cómo no vas a hacerlo? Se ve feo. En política también operan muchas códigos de honor. Es decir, oye, yo te escogí para mi compañera, se espera que yo luego después te escoja como mi sucesor. Nada te obliga a ello, salvo consideraciones tan etéreas y metafísicas como esa, el honor, ¿no?
Entonces, bueno, es difícil, pero yo creo que es lo que debió haber hecho. Ya es tarde, sin embargo, no es imposible que ocurra. ¿Qué pasa? Como les decía al principio, y por eso empecé con eso, Biden, al igual que Trump, no es todavía el candidato, es el presunto candidato. Además de ser el presidente en ejercicio. Pero él es el presunto candidato porque el acto oficial nominatorio, que es la convención nacional, que tendrá lugar en agosto en la ciudad de Chicago, no ha ocurrido todavía porque estamos terminando junio. Es decir, que la convención podría, espantada por lo que vio anoche, escoger otro candidato. Ahora bien, ya va, ¿qué pasa? Los que conforman la convención son algo así como 4,000 y pico de delegados, donde vamos a poner que sean 4,000 para usar un número sencillo. Son 4,000 delegados, de los cuales algo así como 2,000, como 3,500 fueron escogidos por las bases en los diferentes estados y territorios que votaron, que son más de 50. En todas esas primarias ganó Biden. Es decir, que la totalidad de los delegados, creo que con la excepción de 4 que ganó Dean Phillips, porque en la mayoría de los, no, en todos, en el caso de demócratas, en todos los estados, los delegados se escogen con alguna fórmula proporcional. Entonces Dean Phillips llegó a ganar 4. Pero si son 2,500, entonces, perdón, 3,500, Biden tiene 3,496 de los 4,000. El número no es 4,000, pero estoy usando un número sencillo para poder explicar esto. Lo que normalmente llamamos en castellano número redondo. Que tengo entendido que el concepto de número redondo es otra cosa. Bien. Entonces, si son 4,000 los delegados, Biden tiene 3,496. Philip tiene 4. Además, Philip se retiró, así que esos delegados ya no pueden votar por él porque él no es candidato. Entonces uno asume que se van por Biden. ¿Y quiénes son los otros 500? Son party officials, no, party leaders and elected officials, los PLIO. Es decir, los líderes del partido, quiere decir la directiva nacional, que es nombrada por el presidente en ejercicio, es decir, son gente de Biden, y los líderes de los 50 partidos que conforman el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata, como el Partido Republicano, como todo en los Estados Unidos, la entidad nacional es en realidad una federación que agrupa a la misma entidad en los 50 estados. Por ejemplo, en Minnesota, el partido que pertenece al Partido Demócrata Nacional se llama el Partido Democrático Granjero, The Democratic Farmer, no, perdón, The Democratic Farmer Labor Party, el Partido Demócrata Granjero Trabajador. Ese es el nombre del partido en Minnesota, que es miembro del Partido Demócrata Nacional. Entonces, si alguien, por ejemplo, Gavin Newsom, por ser gobernador de California, es un PLIO, es decir, es un miembro de la convención, él tiene derecho a votar ahí. Pero ese grupo de electores son una minoría. La inmensa mayoría son delegados. Y al haber Biden ganado todas las primarias, pues todos los delegados son gente de Biden. Eso quiere decir que si la convención, espantada por lo de anoche, ve que y convencida de que Biden no va a ganar y entonces van a entregarle el triunfo a Trump, dicen, bueno, ¿sabes qué? Cuando se reúna la convención, este no es el candidato, vamos a elegir a otro. Probabilidades de que eso pase, bien bajas, por no decir que cero, porque prácticamente los 4,000 delegados son gente de Biden, porque incluso muchos de los cargos de los PLIO, de los PLEO, o sea, Party Leaders and Elected Officials, son gente que está comprometida con Biden. Por supuesto, los PLIO son los que menos, porque son gente de partido, gente política que, bueno, muy atados por estos códigos de honor a los que les hacía referencia hoy, hace rato, pero también gente muy calculadora y con muy buen olfato político que podrá decir, verga, ¿en qué peo nos hemos metido? Ahora, los delegados sí suelen ser gente mucho más sencilla, mucho menos experimentada, gente que no recibe un sueldo, que no está metida en el día a día político. Entonces esa gente, vamos a decirlo así, un poco más de convicciones más firmes, más motivados. Entonces ellos, no, somos gente de Biden, ¿cómo vamos a hacerle a eso? ¿Qué pasaría? ¿Cómo podría pasar entonces todavía? La única opción que yo veo posible es que sea Biden mismo el que diga, verga, mira, ¿saben qué? Lo pensé bien, sé que falta muy poco, pero yo he decidido no presentarme y no quiero esta candidatura y libero a mis delegados. Entonces esos 3,500 delegados que he estado diciendo que son por
hacer sencillo el cálculo, quedarían ahora sí no comprometidos con Biden y entonces comenzaría una negociación, como eran las convenciones hasta los años 70, para que salga un nuevo candidato. La última vez que pasó eso fue en 1976 en la convención republicana de aquel año, 76, cuando estaba compitiendo el presidente en funciones Gerald Ford, que venía de ser vicepresidente, había asumido en enero del 74 cuando renuncia Nixon, y le había salido un contrincante de peso en la figura del gobernador de California, el para entonces visto como ultraconservador y antiguo actor de Hollywood, Ronald Reagan. Fueron a primarias, las primarias no eran primera vez que el Partido Republicano escogía a todos sus delegados por primaria, no fueron suficientes para asegurar la candidatura de ninguno de los dos, y entonces se dio lo que se llama como una brokered convention, es decir, una convención negociada. No había la mayoría de delegados y tuvieron que entonces los delegados ponerse a discutir quién era mejor, y al final terminaron escogiendo al presidente en funciones, Gerald Ford, que es el que compite con Jimmy Carter y pierde. Antes de eso había pasado lo mismo en la convención demócrata del 72, que es la primera vez que el Partido Demócrata asume el método de las primarias para corregir y que no volviera a pasar lo que había sucedido en la convención de Chicago, misma ciudad que este año, de 1968, donde se armó una coñaza, se metió la policía, aquello terminó, como decía mi familia cuando yo era niño, aquello terminó como la fiesta de los chinos. Creo que es una frase que venía por las películas hongkonesas que llegaban en los años 70 y 80, donde todo siempre terminaba en coñazo. Y fue un papelón y terminaron perdiendo. Aquella convención fue tan desastrosa porque el presidente en funciones, Lyndon Johnson, que venía de ser el vicepresidente de Kennedy y que había sido reelecto, la muerte de Kennedy es apenas un año antes de la elección. Lyndon Johnson asume la presidencia, hace una campaña magistral, gana con uno de los éxitos históricos más grandes de la historia política de los Estados Unidos, uno de los victorias populares, de la historia de los Estados Unidos más grande, pero por su participación en la guerra de Vietnam, la presidencia se va volviendo cada vez más impopular, y a principios de enero, cuando hubo una primaria en New Hampshire, Lyndon Johnson ganó, pero ganó con muy estrecho margen y se retiró. Yo creo que Lyndon Johnson no se retiró realmente por la derrota que sufrió, tanto como por las consideraciones de su estado de salud. Es decir, sí se retira yo creo que el hecho de que gana, pero con muy estrecho margen, lo convence. Pero Lyndon Johnson tenía problemas de salud, él ya había tenido un infarto. Creo que de hecho llegó a tener un infarto mientras ejercía la presidencia. Eso no se supo, sino después. Y de hecho, Lyndon Johnson muere en enero o febrero de 1973, es decir, muere pocos días después de la fecha en la que habría terminado su hipotético segundo gobierno o segunda administración, y eso es sin el estrés de haber ejercido la presidencia durante esos 4 años. Si la hubiese ejercido, muy probablemente el estrés se lo hubiese llevado antes. Entonces yo creo que Lyndon Johnson era medianamente consciente de eso. Sé que a la esposa le tocaba mucho el tema, le preocupaba mucho, le escondía los cigarros, o sea, le prohibía fumar. Entonces Lyndon Johnson escondía los cigarros en la ropa y cosas así. Y bueno, yo creo que eso tuvo un enorme factor que podría haber sido similar a lo que está pasando aquí ahorita. Total, que entonces Lyndon Johnson se retira, deja la candidatura abierta, parte como favorito su vicepresidente Hoover Humphrey, que era la cara más visible del ala liberal demócrata hasta el año 63, pero que por haber sido el vicepresidente de Lyndon Johnson se veía como un candidato del establishment, y había surgido un candidato más a la izquierda, que es el que había retado a Johnson en la primaria de New Hampshire. Y bueno, como no se pudo decidir eso antes, se decidió en la convención y eso generó una pelea. Y de hecho hay una película de Netflix sobre las consecuencias de esa pelea, porque hubo 8 activistas que fueron a juicio después acusados de haber sido los peores alborotadores
de aquella cosa, según la policía de Chicago. Al final fueron absueltos. La pelea se llama El Juicio de los Siete de Chicago, se las recomiendo, The Trial of the Chicago Seven. Un poco enrevesada los diálogos, problema típico de ese guionista, de Aaron Sorkin se llama él, que es también quien dirige. Esa es la segunda vez que dirige, pero él viene de ser guionista desde los tempranos 90, es quien ganó el Oscar por The Social Network. Y bueno, sus películas están muy cargadas de diálogo, típico de efecto de guionista reconvertido en director. Pero se las recomiendo de todas formas. Bueno, la situación del 68 es quizás la más parecida a lo que podría pasar hoy en día, hasta en la ciudad, porque ambas convenciones demócratas fueron en Chicago. Yo no creo que en la actualidad terminase aquello en coñaza, pese a que la guerra de Gaza ha hecho recordar a algunos alguna forma de similitud con la impopularidad de la guerra de Vietnam. Sin embargo, yo soy de la idea de que esas similitudes han sido francamente exageradas, no tienen ni remotamente el mismo equivalente, pero bueno, en la cabeza de algunos, de algunas cabezas calientes podría parecer similar, y bueno, alguna que otra cabeza caliente de repente podría aparecerse en Chicago alborotar el avispero. Pero igual lo harían si Biden es el candidato, ¿no? Así que eso no va a cambiar por el hecho de que Biden se retire. Posibilidades de que Biden se retire. Miren, ahorita aquí ya son casi las 5 de la tarde. A las 3 de la tarde mi mamá siempre ve el telediario español y yo me pongo a verlo con ella, sobre todo la primera parte. Me parece un muy buen telediario, un telediario como se hacían antes. Los que crecimos viendo televisión señal abierta sabíamos que había una emisión matutina, una al mediodía y una en la noche. Bueno, esto es muy parecido. Me parece un muy buen telediario. Y abrieron hablando del debate de ayer y luego mostraban una escena de un meeting que tuvo lugar esta mañana en Carolina del Norte, y salía Biden, ahora sí muy enérgico, no sé dónde estaba ese Biden anoche, diciendo que él va a ganar yo voy a ganar este estado en noviembre. O sea, no parece estar ahí pidiendo perdón y ay, lo hice mal anoche, ¿no? Que no quiere decir que no esté dándose esa conversación al interior de la campaña. Yo no sé hasta qué punto su comando se lo habrá dicho, no creo. El comando son empleados del candidato, pero gente de muy cercana confianza, como su esposa, que es bastante años menor que él, y algunos líderes del partido a los que él respete y estime mucho, como empezando por Barack Obama y los Clinton, que son gente de mucho peso. Y uno que otro familiar podrían reunirse con él y decir, mira, coño, necesitamos hablar contigo. Eso es difícil, eso es muy duro de hacer, eso es antipático, sobre todo si tú estás convencido de que nada que ver, que te venga un amigo a decir, verga, chamo, te vi anoche y te vi muy mal y yo creo que deberías retirarte porque la vas a cagar. Eso, verga, ¿ustedes se imaginan haciendo eso por un amigo? Muy probablemente me están oyendo y digando, sí, vale, cómo no. Pero bueno, yo no creo que eso suceda. Ahora bien, quiero cerrar con un punto. Yo anoche, mientras estaba teniendo lugar el debate, después de que se acabó el debate, y continúa esta mañana, aunque ya con menos intensidad, yo estuve teniendo mi propio debate con un buen amigo de la infancia, se llama Gustavo Gómez, que vive en Miami desde mucho tiempo ya, desde incluso antes que llegara Chávez al poder, de finales de los 90. Él ya es más gringo que venezolano, aunque conserva su conexión con Venezuela bastante fuerte, pese a que aquí ya no tiene a nadie, ¿no? Pero Gustavo es un tipo inteligente, bastante conectado con la realidad que lo rodea, muy buen observador y bastante poco pasional, hasta que debate con intensidad, y ahí pierde un poco los modales y se pone hasta grosero y ofensivo. Pero no por eso, yo tengo en ese sentido, creo que la piel extrañamente muy sensible, pero también al mismo tiempo aguanto mucho coñazo. Yo soy un tipo raro en esas cosas, ¿no? O sea, me hiero, pero al mismo tiempo sigo aguantando aquello que me está hiriendo. Entonces después lo estoy sacando todo el tiempo. Tú que me dijiste que ya veía, que ya veía. Pero mientras me estaban acoñaseando, yo estaba ahí recibiendo coñazos. Entonces, bueno, por más que en un punto la vaina se nos acaloró mucho, y en mi opinión creo que Gustavo perdió un poco a veces la compostura. Yo creo que él tiene un buen punto. Él estaba horrorizado con la actitud de Biden. A él le parecía que fue terrible, que Biden quedó como un tipo completamente desconectado, mal, senil, y que bolas, que Trump
se está viendo aventajado por esto, que cualquier otro demócrata hubiese despedazado a Trump, incluso el mismo Biden de hace 4 años. Y que, bueno, si Trump tiene chance y está de primero en las encuestas o están empatados en las encuestas, todo es culpa de Biden por lo mal que está. Hay algo de eso, o sea, yo le decía, yo creo que tienes razón, pero yo creo que esa conclusión es ahorita muy precipitada. Primero que nada, Biden y Trump están empatados en las encuestas desde hace varios meses. Desde que empezó la campaña en las respectivas primarias, incluso después de que Biden tuvo un muy buen desempeño en el Estado de la Unión, han estado básicamente siempre dentro del margen de error ambos. Por más que Trump ha tendido a estar más tiempo arriba que Biden ha estado puntualmente arriba en unas cuantas oportunidades, pero el hecho de que sea dentro del margen de error hace que realmente la expresión correcta sea empatados. Y esto es algo que es mi aporte aquí en el análisis. Yo creo que Biden, si bien el desempeño de anoche lo hirió bastante, presumo, porque hay que esperar a ver encuestas y por supuesto a este punto solo hay columnas de opinión escritas por gente muy versada y muy conocedora, pero hasta ahora no sabemos qué está opinando el electorado. Yo ahorita me metí en Twitter justo antes de grabar esto y me aparecieron dos o tres tweets, uno de ellos de Obama, por cierto, Obama diciendo, mira, malos debates tenemos todos, créanme. Esto es porque en su campaña por la reelección, el primer debate entre Romney y Obama hizo un mal desempeño y la conclusión general fue que Romney había ganado el debate. Sin embargo, Obama terminó ganando por una ventaja parecida a la que le sacó a McCain 4 años antes. Entonces, pero no solo Obama, sino vi gente que yo sigo que está en Estados Unidos, que vota, venezolanos allá y gringos, y había gente entusiasmada. A mí esto no me detiene. De hecho, mi mismo amigo Gustavo, por más que estaba horrorizado, él me dice, pero yo voy a votar por Biden porque yo no quiero que gane Trump. O sea, a él le horroriza la opción que gane Trump. Claro, el asunto es, y en eso Gustavo tiene razón, y yo mismo lo he dicho aquí, pueden escuchar los capítulos anteriores, esta elección va a estar decidida por ese estrecho margen de votantes indecisos, que cuando la cosa está tan cerrada, esos votantes indecisos tienen un enorme poder. Entonces, claro, si ese enorme poder que tienen un puñado que sumarán 50.000 personas, que 50.000 personas es nada cuando estamos hablando de más de 100 millones de votantes, y además recuerden que son 50.000 personas repartidas en los estados, entonces en estados clave, donde recuerden que en Florida se ganó aquel famoso triunfo de Bush fue por apenas 537 votos en un estado donde votaban varios millones de personas. Entonces, bueno, nada, sí, alguien que haya visto el debate de anoche, y no importa que no lo haya visto anoche, estará viendo los clips, que es peor todavía, porque entonces los clips son única y exclusivamente de lo mal que le fue a Biden. Podrán decir, verga, pero yo no puedo elegir este carajo. De todas maneras, como Trump no es una carta nueva, Trump ya fue presidente y mucha gente le cogió tirria, mucha gente dirá, verga, pero tampoco puedo votar por Trump. ¿Por quién voto? Entonces podrían terminar decantándose por un tercer candidato, a manera de voto castigo o de desespero, o abstenerse. Y entonces eso, si son 1.000, 2.000 personas en más de un estado, podría darle el triunfo al otro. No sabemos qué va a pasar, es muy incierto. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo soy de la opinión, estaba escuchando podcasts y leyendo análisis que decían, mira, ahorita estamos escandalizados porque de verdad Biden lo hizo muy mal, pero de repente de aquí al mes que viene o de aquí a las convenciones vemos que las encuestas no se mueven nada y nos damos cuenta que en realidad esto ya pasó, no fue tan escandaloso como temían. Los mismos expertos a los que leí y oí decir esto, y yo soy de la misma opinión, dicen, mira, esto es probable pero también podría no. Podría ser ya fatal y Biden no se recupera de este desempeño anoche y el segundo debate no lo va a salvar, por más que lo haga mejor. Entonces, wow, al final, como he cerrado todos los demás capítulos, aquí lo más seguro, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, lo más seguro es quién sabe, o sea, no hay nada cantado. Sin embargo, yo quiero hacer una aclaratoria. Yo opino que sí, en política, ser un buen comunicador es tremenda ventaja, y un político que sabe comunicar muy bien, que sabe lucir afable, cercano, que se molesta en explicar las cosas, que se ríe de las críticas, que sabe hacer chistes, eso le da ventaja. Pero yo soy de la opinión de que en los tiempos modernos se ha exagerado
el poder comunicacional de los gobernantes y en particular de los candidatos a ser gobernantes. Y la historia nos ha mostrado en tiempos recientes incluso muy malos comunicadores que sin embargo han logrado ganar. O que no son, o donde los dos son unas mediocridades comunicacionales o lo que fuese. Yo creo que la comunicación es una ventaja si la tienes, y Biden efectivamente no la tiene, y no solo no la tiene, sino que ya yo decía eso en 2020, mira, Biden es un candidato aburrido cuando lo oye hablar. Ahora sí luce grave la cosa. Me dice, este tipo está en capacidad de lidiar con los problemas que le esperan por los siguientes 4 años. No me parece. Por más que yo creo que es diferente la personalidad de campaña de la personalidad de gobierno. Ahora bien, yo creo, sin embargo, que el hecho de que Biden esté mal parado en las encuestas no deriva esencialmente de su poca destreza comunicacional, ni de lo mal, ya no es poca destreza, ya es que luce que de verdad el tipo la está perdiendo. No deriva de eso. Yo creo que si Biden está básicamente empatado con Trump es por ese indicador tan etéreo y furtivo y loco que se llama sentimiento del consumidor, que usualmente tiene una distancia de 6 meses en ir a la par de los indicadores macroeconómicos. Los indicadores macroeconómicos de los Estados Unidos ahorita son súper positivos, con la excepción de uno que todavía le falta un poquitico para ser el óptimo, pero que está mucho mejor que hace 2 años, que es el de la inflación. Pero desempleo, desempeño de los mercados, todos esos indicadores son los mejores de la historia reciente en los Estados Unidos, desde 1980 por lo menos. Pero sentimiento del consumidor, que es una cosa muy abstracta, muy cualitativa, que quiere decir, si la gente cree que la economía está bien, no importa lo que digan los indicadores netos, ese indicador suele tener un retraso de 6 meses con respecto a los otros. Quiere decir que si en enero ya todos los indicadores macroeconómicos son positivos, es muy común ver que ese último indicador, que es el sentimiento del consumidor, la gente sigue diciendo que no está segura, que la economía no le genera confianza, que no están haciendo gastos, que no están decidiendo invertir y cosas así. Y por lo general es 6 meses después que se recupera, por lo menos en economías muy activas como los Estados Unidos. Venezuela son unos tiempos distintos. Y además aquí se meten muchos otros factores. Entonces yo creo que el hecho de que la inflación todavía esté cercana al 3% cuando el valor objetivo es 2%, y el hecho de que las tasas de interés están elevadas para lograr bajar a esa inflación al óptimo de 2%, hace que mucha gente se siente molesta. Luego hay un porcentaje de votantes que también están molestos por el apoyo del gobierno americano al Estado israelí en la guerra en Gaza. Luego hay otra gente que agrega otros factores que no tienen nada que ver con la personalidad de Biden. Yo soy de la opinión de que si la persona que estuviese compitiendo hoy por la presidencia americana, ponte tú que Biden el año pasado hubiese anunciado, yo no voy a lanzarme a la reelección, y entonces hubiese asumido Kamala Harris. De hecho, estaba escuchando en el podcast de 568, Pfizer tiene una página, se llama 538, pero dicho en inglés. Decían que los números de Kamala Harris son tan malos como los de Biden, incluso un poquito peor. Más bien, ella tiene muy poca figuración pública, mucho más tenía Biden cuando él era el vicepresidente, y Kamala Harris de verdad aparece poco, pero aparece poco. No es una persona que impacte por su carisma, ni mucho menos. Entonces yo creo que si los demócratas se hubiesen retirado a Biden, si se retira ahorita, si se hubiese retirado en diciembre, si estuviese compitiendo Kamala Harris, o Kamala Harris también hubiese dicho, no, yo no quiero, entonces fuese Gavin Newsom, yo creo que los valores los valores en las estadísticas estarían muy similares a los actuales. No tengo cómo probarlo, es solo una intuición. Mi amigo Gustavo insiste que no, que cualquier otro demócrata le estaría partiendo a Trump por 10, 15 puntos. Él tampoco tiene cómo probarlo, así que aquí quedamos a mano. Pero yo creo que Biden, o quien fuese, a Biden se le agrava por su problema de no lucir en capacidad. Pero yo creo que incluso si él anoche hubiese lucido muy bien, igual él viene
pegado en las encuestas a Trump, y yo no creo que hoy hubiese amanecido completamente despegado. Yo creo que hay una valoración. Los Estados Unidos están muy divididos. Hoy en día casi nadie gana por más de... O sea, los triunfos cuando son avasalladores son de 7 puntos. En el pasado podían verse diferencias de 15, 19 puntos de ventaja. Hoy en día eso ya no se ve. Por lo general Biden le gana a Trump es por 5 puntos, nada más en el voto popular, ojo, que no es el verdadero elector, el verdadero elemento definidor es el voto electoral, pero que se maneja con otra dinámica. Pero yo creo que al presidente que le hubiese tocado estar aquí, que tuvo 2 años de inflación elevada, que ha tenido que lidiar con una tasa de interés elevada para poder combatir a dicha inflación, lo cual te pone en el riesgo de que que caigas en recesión, cosa que no terminó pasando, pero sí tiene un poco detenida la inversión. Entonces, bueno, yo creo que cualquier demócrata que estuviese compitiendo con este escenario de percepción macroeconómica, que no es los valores macroeconómicos directos, sino la percepción, ese valor tan necio, pero con el que hay que trabajar y no queda más remedio, que es sentimiento del consumidor, pues estaría partiendo con plomo en el ala simple y llanamente por el hecho de que bueno, la gente percibe que la situación no está bien, por más que los otros valores económicos sí digan que está bien. Luego le sumas la guerra en Irak, que entonces te quita, perdón, la guerra en Israel, que te quita un porcentaje que, si bien es minúsculo, es suficiente para que quedes mal en las encuestas. Y luego ahí sí el factor edad y condición mental, que agrava y deja a los indecisos en mierda. Pero yo voy a votar por un tipo que se va a terminar muriendo en el cargo, por más que de aquí a noviembre yo lo vea mejorcito a lo que lo vi anoche. Pero yo creo que ese no está siendo el factor determinante. De todas maneras no importa, porque ya la opinión que se impuso desde anoche es que efectivamente Biden está muy mal, y ya hay varias publicaciones que están haciendo un llamado a que la convención escoja a otro candidato. Para eso tendría que Biden retirarse, y yo lo creo improbable, a menos que, bueno, le vaya muy mal de aquí a agosto, no se comience a hundirse. Yo creo que ahí sí, si comienza a partir de la semana que viene a verse muy mal en las encuestas y Trump comienza a obtener una ventaja ya por fuera del margen de error, yo creo que entonces ahí sí se le van a aparecer en la Casa Blanca Obama, Clinton, o sea, Clinton Bill y Clinton Hillary. Obama, la esposa Michelle no le gusta meterse en política, pero bueno, quizás fuese acompañado de ella para hacer la cosa más suave. Hablarían con Jill Biden primero, se aparecerían todos los líderes del partido y a tratar de decirle a Biden: hey Joe, can you consider this? Que al final puede que Biden terminase aceptándolo, porque a diferencia del otro, Biden siempre se ha pintado a sí mismo y ha vivido convencido de eso, de que él es un team player, es una persona que le gusta trabajar en equipo. Entonces dirá: bueno, coño, sí, por el partido, pero ¿cómo se lo vendemos al electorado? Igual se va a ver muy raro, igual se va a sentir chocante, igual en un primer momento va a impactar negativamente en las encuestas, podría, pero entonces sí se retira Biden y la convención, sin que se haga campaña de ninguno de los potenciales candidatos, o sea, sin que Kamala Harris diga: entonces soy yo. Bueno, a menos que Biden le levante la mano a Kamala y diga: bueno, ok, miren, ¿saben qué? Yo lo pensé, no voy a lanzarme, pero mi candidata es ella. Pero si Biden no le levanta la mano a nadie, sea Harris, o sea Newsom, o sea Phillips, o sea la de Michigan, que me disculpa que no me aprendí el apellido, si él no le levanta la mano a nadie y quiere dejar que sea la convención, ahí sí entonces los potenciales candidatos, incluso los que parten como favoritos, que para mí son estos tres, o sea, Harris, Newsom y la de Michigan, ellos deberían quedarse callados, porque entonces sí la cosa se va a poner un poco conflictiva. Entonces que sean los delegados de la convención los que negocien, como no ocurre desde 1972 en el campo demócrata, para que escoja un candidato. Y eso es potencialmente peligroso, porque la vaina podría descarrilarse y terminar con una coñaza como la del 68, o con una candidatura muy mal vista por ser impopular, porque salió entre gallos y medianoche, como la del 72, McGovern, que fue el candidato demócrata que salió victorioso en la convención del 72.
fue electo a las 2 de la mañana. O sea, la convención no lograba ponerse de acuerdo y hacían ronda y ronda y ronda. Y al final a las 2 de la mañana salió electo McGovern, que era el que había presidido la comisión reformadora que terminó proponiendo las primarias. Entonces había mucho antipatía para con él de parte de los líderes del partido, sobre todo los líderes locales, porque habían visto que este hombre les había quitado poder a las maquinarias electoras locales. Entonces, bueno, terminó perdiendo una derrota catastrófica contra Nixon en su campaña por la reelección. De hecho, solo ganó en Massachusetts. De resto, y creo que el Distrito de Columbia. De resto, todo lo demás lo ganó Nixon. Después de que Nixon renuncia, la gente de Massachusetts sacó una franela. Me contaba mi papá, que lo vio en su momento allá en vivo. Sacaba una franela con el estado de Massachusetts solo pintado de azul y decía: nosotros no tenemos la culpa. Pues bien, esa es la situación al día de hoy. En conclusión, el debate fue terrible. Biden queda muy mal parado. Las posibilidades, sin embargo, de que renuncie a la candidatura y la convención tenga que escoger otra son escasas, pero hay que esperar a ver el desempeño en las encuestas, a ver si esto impacta o no. Yo creo que va a impactar de entrada, pero yo creo que la cosa va a seguir empatada, y yo creo que ese empate, si bien está agravado por el mal desempeño de Biden anoche, no ha nacido necesariamente lo mal comunicador y lo mal que luce Biden, sino que ya venía simple y llanamente por el hecho de que el gobierno es hasta cierto punto impopular, porque la situación económica no es percibida de forma óptima por el grueso de la población. Y ya sabemos que en números concretos sí lo está, pero no en la percepción de la gente, y eso es lo que está afectando a la opción demócrata. De todas maneras, Trump es tan mal candidato, y lo hizo terrible también anoche, por más que luciese mejor que Biden. O sea, ¿cómo lo haría de mal Biden que Trump luce mejor? También esgrincha a muchas personas que dirán: coño, pero es que yo tampoco puedo votar por este. Entonces, bueno, conclusión. Mira, impredecible. Yo no creo que lo de anoche vaya a definir la elección. Va a definir el siguiente mes, pero vamos a ver cómo sale parado Biden. Hay que prestar mucha atención a sus intervenciones en público. Ya hoy hizo una que yo decía: coño, ¿dónde estaba este tipo anoche? ¿Vale? Este tipo que está pegando gritos aquí en este estadio. Pero bueno, ya puede que el daño de anoche sea irreparable. Vamos a ver qué pasa. Hay una fuerte probabilidad de que esto se diluya en el tiempo y quede como una anécdota tan chimba, pero que al final, incluso que el próximo debate cure la herida. Yo lo veo difícil, pero no lo descarto. Por tanto, hay que seguir esperando a ver qué sucede. Nada ha quedado definido todavía, y con esto cierro el capítulo de hoy. Bien, esto ha sido todo por hoy. Aunque me sentí insultado, ¿no? Le agradezco a Gustavo por haberse puesto a debatir conmigo anoche y seguir debatiéndome todavía hoy, porque me hace ejercitar el cerebro. Recomiendo, como siempre, las páginas Electoral Vote y 538, son mis dos principales fuentes de análisis político. Electoral Vote se escribe con un guión entre la palabra electoral y vote, y 538 hay que escribirlo en letras, no en números. O sea, es 538, pero escrito FIBE 38.com. Recuerden que este podcast se mantiene con su aporte económico. ¿Cómo pueden hacer un aporte? Que no es obligatorio, ustedes no tuvieron que pagar para oírlo esto y no tienen que seguir pagando para oírlo en el futuro, simplemente es una contribución voluntaria y les pido apenas $1. Pueden donar más, por supuesto. ¿Cómo? Pues visitan mi perfil en Patreon. Patreon se escribe patreon.com/perípatos. De todas maneras, si no me entendieron, aquí en la caja de información de este capítulo, en la aplicación que sea que lo estén oyendo, hay un enlace que los lleva directamente a mi perfil. También ayudan haciéndole llegar esto a aquellas personas que creen que les puede interesar o ser de alguna utilidad. Hasta la próxima.